Buenas tardes. Dentro del ciclo de conferencias Maestros del Derecho, hemos convocado como expositores a profesores de la más alta jerarquía académica internacional. Un claro ejemplo de ello lo son el profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Torino, Dr. Sergio Chiarloni, el profesor titular de Derecho Privado de la Universidad Bocconi, Dr. Luchini Guastalla, los profesores titulares de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Derecho Penal, Edgardo Dona, Constitucional, Jorge Vanossi, y Civil, José Tobías. En el día de hoy recibimos a un eminente científico de la ciencia jurídica, el doctor Julio Mayer, profesor titular regular consulto de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UBA, a quien hoy reconocemos como maestro de Derecho en honor a su trayectoria. La jornada es transmitida por video streaming a las sedes de nuestra universidad, Lomas de Zamora, Bulón, Castelar y Berazategui. Agradecemos la presencia de los docentes de nuestro claustro, alumnos de sede Almagro, sede Centro y en especial a los profesores miembros del Consejo Asesor. Acompaña el estrado al doctor Mayer, el doctor Ferrer Olivé, de la Universidad de Huelva, el profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Abierta Interamericana, doctor Tarrío, y el vicedecano, doctor Alejandro Laje. A continuación habla el doctor Tarrío. Gracias. Hola, buenas noches. En primer lugar les agradezco la presencia. Sé que es difícil un día de semana a esta hora robarle tiempo al descanso, así que desde ya agradecidos. Hace un tiempo con el profesor asociado Dr. Muraca iniciamos una serie de tareas para tratar de traer profesores a brindar una serie de charlas a los alumnos y profesores de la universidad. Lo hicimos con el doctor Ferrer Olivé el año pasado y este año volvió unos minutitos a colaborar con nosotros y hoy presentamos al doctor Julio Mayer. Hablar del doctor Mayer es muy fácil. Es abogado recibido en la Universidad de Córdoba, doctor también en la Universidad de Córdoba, becario en Alemania, en Múnich, en Bonn, en varias universidades. Es autor del Código Penal Modelo para Iberoamérica. Es autor del llamado Proyecto del 86 de Código Procesal Penal, que sirve de base al que entrará en vigencia en el 2016. Ha obtenido el premio CONEX por su labor como profesor de Derecho Procesal Constitucional. Ha sido juez de sentencia, donde hemos sido colaboradores el doctor Ferrer, el doctor Muraca y yo. Ha sido miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires hasta su jubilación. Ha sido profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad de Buenos Aires también hasta su jubilación y ahora, bueno, se dedica a brindar charlas de sus conocimientos y principalmente, bueno, a tareas que no tengan que ver con el derecho, pero que tienen que ver con la vida. Le agradecemos al doctor que haya decidido brindar esta charla en este momento y bueno, ya le paso la palabra a él, así no perdemos más tiempo. Yo le agradezco a la universidad el haberme invitado. Me parece que es demasiado lo que dicen en el sentido que yo soy un maestro del derecho. Estudié derecho quizá como todos ustedes, yo no los conozco. Y sí quisiera homenajear a quien está a la derecha mía, a Mario. Él fue mi colaborador, es cierto, como secretario en ese tiempo se llamaban juzgados de sentencia, y gracias a la invitación que él me cursó es que estoy hoy en la universidad con ustedes. Si yo no me equivoco, me suelo equivocar y mucho, uno de los problemas capitales de la administración de justicia de nuestro tiempo, en el sentido de responsabilidad por el descrédito popular que tiene la administración de justicia, y un problema que de alguna manera se extiende universalmente, ese problema está constituido por la excesiva e increíble prolongación temporal en el lapso que media entre el reclamo ante los tribunales y la decisión firme
ejecutoriada e incluso ejecutable en caso de no cumplirse el mandato originado en la sentencia voluntariamente. Yo voy a intentar tratar un tópico de ese problema, de un problema complejo al extremo y multidireccional en su solución, tópico que, a mi juicio, constituye una arista necesaria de la solución del problema, pero cuya implementación de manera alguna resulta suficiente para arribar a esa solución. Sin embargo, es necesario también circunscribir hoy el tema de exposición para darle dimensiones temporales correctas y evitar que nos quedemos a dormir acá para debatir un problema mucho mayor, superior en rango, que a lo mejor nos supera en complejidad a nosotros los juristas. A mi juicio, la demora o la rémora de la Administración de Justicia es un problema nuestro de los juristas, pero no solo nuestro. Vamos a hablar sobre el control de las decisiones judiciales y en este sentido yo postulo un nuevo sistema de control distinto al que actualmente existe. Y lo primero que voy a hacer es repasar en pocas líneas o en pocos minutos un poco de historia. Los recursos contra las decisiones judiciales que son consideradas injustas por la parte cuyo interés legítimo afecta no han sido originariamente, al menos en materia penal, garantías judiciales de las personas involucradas en un procedimiento judicial o de sus protagonistas, tal como parecen hoy ser presentados con alusión argumental, por cierto débil, casi irreflexiva y hasta en algunos casos hipócrita, a las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Por lo contrario, su origen es consustancial a la Inquisición, al procedimiento inquisitivo en el cual los recursos procesales representaban, antes que una garantía de seguridad individual, un mecanismo de control burocrático para el superior jerárquico que previamente había delegado, conserven esta palabra, su poder de juzgar en funcionarios inferiores. Esto constituye precisamente la característica básica, fundamental, de la llamada justicia de gabinete por su organización judicial verticalizada. Los recursos suponían una devolución del poder recibido de manos de aquel que lo portaba en origen. Tan es así que en una inmensa mayoría de casos la Inquisición toleró el examen o el reexamen de oficio obligatorio, esto es, sin que alguna de las partes del procedimiento hubiera interpuesto recurso alguno. Reexamen que recaía sobre la decisión del asunto, una especie de recurso automático que tuvo su auge, incluso en todas las colonias hispanoamericanas, cuyos conflictos principales siempre terminaban en los órganos supremos de la metrópoli, el Consejo de India, la Casa de Contratación. En el derecho hispanoamericano posterior a la conquista y la colonización quedaron rastros indelebles de ese derecho español. El así llamado mecanismo de consulta o recurso de consulta, esto es la obligación de someter obligatoriamente el caso objeto de decisión, a pesar de la ausencia de recurso a la decisión de un tribunal superior en rango, deber que recaía sobre los tribunales inferiores cuando resolvían ciertos asuntos. Por lo demás, en la teoría de los recursos quedó marcado idiomáticamente de modo indeleble lo que nosotros llamamos efecto devolutivo de la interposición de los recursos, no otra cosa que la devolución del poder de decidir del tribunal inferior al superior, que previamente le había confiado ese poder por delegación en una organización judicial vertical. El oficio superior
ejercía así el control sobre el ajuste de la labor cumplida por el inferior a las reglas sobre la base de las cuales se le había delegado el poder de juzgar. El correlato de esta concepción que dio nacimiento a los recursos, antes inexistentes, pues en el derecho germano común antiguo era el reino de la composición, la justicia vecinera pública ante la asamblea de la comunidad según rasgo genérico predominante. Decía, el correlato de esta concepción se percibe incluso hoy en la organización judicial y en el procedimiento penal de nuestros días. Nuestro derecho de la organización judicial y el derecho europeo continental todavía conserva, en más o en menos, la organización vertical de los tribunales de justicia, que recuerda claramente a la jurisdicción delegada de la Inquisición, a lo que los franceses llamaban justice retenue, organización que consistía precisamente en afirmar que todo el poder de juzgar residía en el rey, quien lo delegaba en sus oficiales, pero lo conservaba en origen. Por lo demás, el procedimiento judicial, consecuentemente, era registrado, documentado en acta, única manera de lograr que ACUR y ACUEN, me refiero al tribunal cuya decisión es recurrida y al tribunal que se pide sobre la decisión recurrida, decidieran en paridad de condiciones, lo que se denomina hoy par condicio, esto es, sobre una misma base de conocimiento o fuente de información, pues, inversamente, cuando el proceso se desarrolla por audiencia, la base de conocimiento y fuente de información de cada tribunal reside en su propia audiencia, en su propio procedimiento, nunca idéntica la una a la otra. De tal manera, ese sistema y esa concepción del procedimiento y de la organización judicial, aún con variadas modificaciones, llegaron hasta nuestros días, razón por la cual, al menos en el derecho continental, los recursos no implican necesariamente, y sobre todo en materia penal, el desarrollo de una garantía de seguridad individual. Es por ello también que los ordenamientos jurídicos procesales y a los juristas de ese ámbito cultural les cuesta adaptarse a instituciones como el derecho al recurso del condenado, prohijadas por convenciones de derechos humanos, convenciones establecidas en primer lugar para recordarnos las seguridades individuales de quienes son perseguidos penalmente. En ciertas ocasiones esas adaptaciones necesarias en sí mismas dan nacimiento a reformas y nuevas reglamentaciones, a mi juicio algo ridículas, rayadas a veces, como les dije antes, en la hipocresía. Sobre el final de este punto yo voy a intentar bosquejar una reforma tal de la organización judicial y del sistema de recursos que permita concebir al recurso, al menos a aquel contra la sentencia, como una garantía judicial del justiciable. Lamentablemente, a mi juicio, ese no es, en lo que a mí me parece, el camino elegido por el legislador penal ni en general por los tribunales. Veamos una nueva visión de los llamados recursos. Y esta nueva visión podría titularse la supresión de los recursos. El origen histórico de los recursos contra las decisiones judiciales, como fue dicho, es marcadamente autoritario por una parte, y las inconsecuencias y contradicciones de su sistema actual, pendiente, como lo hemos observado múltiplemente, de un delicado equilibrio entre autoritarismo y la comprensión del sistema conforme a la idea básica del Estado de Derecho en materia penal, equilibrar las armas y garantizar al imputado un trato justo por la otra, los dos factores han logrado consagrar, al lado de las reglas básicas, excepciones abiertas a esas reglas que, a la par de convocar
a una adaptación forzada a la idea política del Estado de Derecho, pueden dar pie a aplicaciones autoritarias, no bien se exagere su uso y se las interprete extensivamente. Ese riesgo me ha conducido a estimar que resulta necesaria una transformación del sistema de control de las decisiones judiciales para garantizarle al eventual afectado por ella la menor posibilidad de error y adaptar mejor al procedimiento judicial a la idea política del Estado democrático de derecho, pues el sistema actual y algunas de sus normas ya pueden ser en ocasiones, como les digo, calificados de hipócritas y hasta de cínicos. Cuando uno se pregunta, entre signos de pregunta, ¿por qué existen los recursos contra las decisiones judiciales?, responde en primer lugar con el temor al error del primer tribunal provocado por el primer juicio. Pero no bien uno advierta que es del todo posible, e incluso más probable, como dijo Binding, la producción del hierro acerca del problema planteado en una decisión en la resolución del segundo tribunal, producto del segundo juicio, seguramente caerá en cuenta de que, históricamente, el temor reside en una razón varias veces más práctica. El número de jueces que integran los respectivos tribunales, menor el de primera instancia que el llamado de segunda instancia, tribunales estos últimos integrados con un número, como les digo, mayor de jueces y teóricamente con jueces más sabios o por lo menos con jueces más experimentados o con más experiencia. Como parece natural, un número mayor de jueces, la integración de los tribunales superiores, requiere mayor deliberación entre ellos sobre la solución del caso y precisamente por esta razón existiría así un menor espacio para el error en este supuesto. Entre nosotros el argumento todavía es más certero, porque el temor se reduce a las sentencias del juez unipersonal cuando opera como juez de mérito, juez que, por ello, no sigue procedimiento formal alguno de deliberación para la obtención de su sentencia, sino que, se puede decir con cierta, permítanme ustedes, licencia idiomática, delibera el caso consigo mismo en el silencio de su propio despacho. Si una mayor estructura de deliberación en la construcción de la sentencia asegura mayor acierto o menor posibilidad de error, es algo que podemos discutir. Pero sí parece indudable que esa realidad, unida a otras que fundan argumentos coadyuvantes, garantiza mayor seriedad en la elaboración del fallo y en la realización correcta del procedimiento que marca la ley para arribar a esa sentencia. No obstante, la objeción histórica de un juez francés muy enojado por este procedimiento de control me parece atendible. Si ese número mayor de jueces que colaboran en un tribunal, unido a su mayor sapiencia y a su mayor seriedad para la función, junto a su mayor experiencia, según se predica de los tribunales superiores, garantiza una mejor sentencia, ¿por qué no prescindir del juez de primera instancia y acudir directamente al tribunal de segunda instancia? Al parecer, mejor situado conforme a aquella opinión desde cualquier punto de vista. ¿Para qué perder tiempo y algo más en sostener una organización judicial con dos instancias si ya bastante demora asegura y cuesta el primer procedimiento penal en sí mismo? Y cuando digo esto me refiero al tiempo y al dinero que podría ser ahorrado de conocer en primera instancia el tribunal que satisface los deseos de justicia bien lograda en la requerida segunda instancia. Más razón le asiste esta tesis si pensamos en los principios que rigen el juicio penal, dificultado sobremanera en una segunda instancia al punto de que ella constituye, llevada a cabo correctamente,
Esto es, con satisfacción de esos principios básicos, al decirle a alguien que sí demostró su saber, una segunda primera instancia y no tan solo una segunda instancia. La imposibilidad de contestar este sencillo argumento da pie a la solución. No resulta importante la creación de varias instancias, pues de su crecimiento en número no depende la mejor administración de justicia ni el evitar errores. Si la cuestión fuera así tan sencilla, bastaría pensar en cuántas instancias necesitamos para una administración de justicia ideal y perfecta y obrar normativamente en consecuencia con la mayor aproximación posible a ese ideal. Sí es importante, en cambio, discutir cómo debemos integrar satisfactoriamente un tribunal para decidir un caso o un aspecto parcial de ese caso. Más sencillamente expresado, ¿cuántos jueces y de qué clase son necesarios para resolver una determinada cuestión? Esa es una pregunta política en principio, a decidir quizá por aproximación a un ideal que puede tener respuesta, como tantas otras, por juicios de oportunidad, dependiente del contexto real en el que se inscribe la pregunta y de sus posibilidades, pero también en atención a parámetros normativos y además quizá por una mezcla de ambos factores. Del mismo modo, deberíamos preguntarnos por el modo de proceder de esos jueces para resolver las diferentes cuestiones, pregunta que, en relación a la sentencia, ya contestan con alguna claridad y suficiencia algunos códigos de procedimientos penales entre nosotros. Preguntas, por ejemplo, como ¿cuántos jueces y de qué clase deben integrar el tribunal que decida, supongamos, una prisión preventiva? Resolución que decide hoy entre nosotros un juez unipersonal y es apelable ante un tribunal colegiado integrado por 3 jueces, pueden tener respuestas únicas o respuestas variadas según la gravedad de la situación. Sería natural, por ejemplo, que una orden de detención sea expedida de ordinario por un juez unipersonal e inaudita aparte por el peligro que sufriría su ejecución con la demora y el conocimiento público, pero también que ella fuera revisable inmediatamente o a pedido de quien la sufre en una audiencia presidida por un tribunal colegiado en la cual pueda ser tratada la cuestión ampliamente, incluso desde el punto de vista de su reemplazo por medidas de coerción de menor gravedad. Sería también deseable que la prisión fuera examinable en periodos de tiempo que establezca la ley, relativamente breves, y de la misma manera por un tribunal integrado como el anterior, o quizá por más jueces cuando la prisión preventiva alcance una duración mayor que la ley deberá determinar. Con ello no se está tan lejos de la actual apelación, pero el sistema parece bastante más racional, sobre todo cuando la privación de la libertad